Bueno, continuando con nuestro análisis del sistema de dos cuerpos o el sistema de dos partículas sometidas a fuerzas centrales, traemos ahora este problema que nos va a permitir afianzar los resultados, afianzar el análisis y obtener generalidades que de alguna forma u otra son características de un sistema de dos cuerpos. Entonces, pasemos a la lectura del problema y vamos a hacer una breve reseña del mismo y vamos a pasar a la resolución. El problema dice: un observador mide la velocidad de dos masas, m1 y m2, en un determinado instante de tiempo y obtiene v10 y v20 respectivamente. En la figura se muestran las partículas y las mediciones realizadas. Hallar a. La posición de cada partícula respecto del centro de masas. B. La velocidad del centro de masas relativa al observador. C. La velocidad de cada partícula relativa al centro de masas. D. La cantidad de movimiento de cada partícula relativa al centro de masas. Y E. La cantidad de movimiento del sistema relativa al centro de masas. Bueno, en primer lugar, veamos la figura que acompaña el problema, donde básicamente vemos que hay únicamente dos partículas, o sea que el sistema está aislado. Si no me dice más nada, el sistema está aislado, son las únicas dos partículas que hay. Me plantea un movimiento general espacial para las mismas. Y fíjense que me plantea un observador O, que lógicamente no es el centro de masas, es un observador O inercial, que mide V10 y V20 respectivamente. A su vez, fíjense que están ubicadas en este instante de tiempo. Esta es una foto que sacó en un instante de tiempo t, donde se están midiendo R1 y R2. Lógicamente R1 y R2 también están medidas respecto al observador. Es decir, por más que acá el gráfico del problema no lo puso, esto es R1, 0 y esto también es R2, 0. Es decir, a veces no le ponemos el subíndice y lo que estamos entendiendo cuando no se pone ningún subíndice es que está medido respecto del sistema de referencia respecto del cual está representado esto. Básicamente, si hacemos una lectura de las consignas que estuvimos viendo, nos damos cuenta que este problema atiende mucho a lo que pasa cuando observamos respecto del centro de masas. No solamente cuando observamos a cada partícula respecto del centro de masas, sino también cuando observamos al sistema formado por dos partículas en mediciones realizadas respecto del centro de masas. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar a la resolución de cada uno de los puntos y en la medida que vayamos obteniendo soluciones vamos a tratar de ir viendo a ver si podemos interpretar los resultados que vamos hallando. Pasemos a el inciso A. Fíjense que el inciso A me está pidiendo la posición de cada partícula, acá lo hemos hecho genérico, respecto del centro de masas. Fíjense que, recordemos que esta nomenclatura, para abreviar tanto subíndice, la poníamos un asterisco, o sea, la posición de la partícula I respecto del centro de masas. Y fíjense que la posición de la partícula I respecto del centro de masas es la posición de la partícula I respecto del observador O menos la posición del centro de masas respecto del observador O. Fíjense que acá no le estoy poniendo el subíndice, pero implícitamente acá tengo este subíndice que es respecto del cual estoy midiendo precisamente RI y R del centro de masas. Entonces fíjense que esto va a ser igual a la posición de la partícula I menos la posición del centro de masa. Y la posición del centro de masa responde a esta expresión. Es esta expresión donde volvemos a recordar que el centro de masas es aquel punto que de alguna forma u otra tiene que ver con la distribución de masa del sistema. Y fíjense que era M1 por R1 más M2 por R2 dividido la suma de las masas. Acá tengo solamente dos partículas. Recuerden que nosotros ya tenemos en este resumen que tenemos planteado acá básicamente escrito cuáles son los resultados generales que hemos obtenido y no hemos puesto la posición del centro de masa porque es algo que en definitiva debemos saber y debemos darnos cuenta que tiene que ver con una sumatoria de la ponderación de las masas por las posiciones dividiendo la masa total del sistema. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? Vamos a aplicarlo para cada una de las partículas. Vamos con detalle para la partícula 1, R1 asterisco. R1 asterisco es R1 menos la posición del centro de masas. Fíjense que ¿qué es lo que voy a sacar? Denominador común M1 por M2. Al sacar denominador común M1 por M2 me va a quedar acá arriba. Esto multiplicado por esto. O sea que me queda M1 R1 más M2 por R1 también.
menos, y me queda M1 por R1 menos M2 por R2. Fíjense que podemos simplificar esto con esto. Entonces fíjense que acá puedo sacar factor común M2 en esta expresión y me va a quedar M2 factor común de R1 menos R2. Y en el denominador M1 más M2. Entonces fíjense que es interesante este resultado, muy interesante, porque acá R1 menos R2 es R1, 2, o sea, la posición de la partícula 1 respecto de la 2. Entonces fíjense que básicamente este resultado ya me está anticipando que en el sistema reducido, nosotros lo que hallábamos básicamente era que reducíamos nuestro sistema a una única ecuación que era de la forma F12 igual a mu por A12. Entonces fíjense que el sistema reducido precisamente me permitía a mí analizarlo como una única partícula de masa mu sometida a la acción de interacción mutua entre las partículas. Y me conducía a 1, 2. Por lo tanto, en definitiva y en forma indirecta, si yo conocía a 1, 2, más las condiciones iniciales, como hicimos con el problema del Cabui, me daba en definitiva R1, 2 por resultado. Es decir, la posición de la partícula 1 respecto de la 2. Y fíjense que es interesante esto, porque si yo quisiera calcular la posición de cada partícula respecto del centro de masas, conociendo R1, 2, fíjense que yo ya tengo acá resuelto R1 asterisco. O sea que en definitiva es muy importante conocer esto, porque si quiero conocer la posición de la partícula 1 respecto del centro de masa, lo único que tengo que hacer es aplicar esta expresión. Ahora bien, ¿qué pasa con R2 asterisco? Fíjense que R2 asterisco, siguiendo la misma metodología, es R2 menos esto que está acá. Avancé un poquito los pasos y fíjense que acá me queda, en vez de M2 me queda M1, y acá en vez de quedarme R1 menos R2 me queda R2 menos R1, que es R21. Pero R21 es menos R12. Por lo tanto, fíjense que esta expresión, si expresamos todo en función de R12, también me permite obtener unívocamente cuánto vale la posición de la partícula 2 respecto del centro de masas. Entonces, fíjense que empieza a tomar más sentido todavía el haber reducido el sistema y el haber hecho un estudio reducido del sistema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer dos observaciones de estos resultados para ver si podemos profundizar un poquito más, que creo que en este momento merecen aclarar, observar y realizar. Ante todo, fíjense que hemos completado un poquito el cuadro, lo hemos corregido, acá había un error en el cuadro, este es R20 y este es R10, teníamos un error desde el inicio, pero está corregido. Y fíjense que hemos agregado en línea punteada la posición imaginaria que une las partículas estas. Esta es una foto que está sacada en un instante de tiempo t. Y fíjense que hemos también agregado el vector R12, que es el vector que mide la posición de la partícula 1 visto de la 2, y hemos agregado el vector R2 asterisco y R1 asterisco, que son los vectores que me miden la posición de las partículas respecto del centro de masas. Entonces, en vista de estas consideraciones y estas cositas que hemos agregado, también hemos agregado acá la posición del centro de masas para este instante de tiempo. Fíjense que vamos a la primera observación. Fíjense que acá pongo esta observación que tiene que ver con la dirección de R12, de R2 asterisco y de R1 asterisco. ¿Por qué? Porque esta expresión y esta expresión me permiten darme cuenta que R1 asterisco y R2 asterisco, que son dos vectores, tienen la misma dirección que R12. Estoy hablando de dirección, no de sentido. Fíjense que acá el carácter vectorial de R1 asterisco y R2 asterisco está precisamente dado por R12. Entonces, R12 está en la misma dirección que esta y que esta. Esto es lo que me está diciendo que en todo instante de tiempo, tanto la partícula 1 como la partícula 2 como el centro de masas, o sea, estos tres puntos, están siempre en la misma dirección. Pase lo que pase. Y esto va a tomar un significado muy fuerte cuando hagamos un análisis un poquito más profundo todavía del sistema de dos partículas, porque esto significa que en todo instante estos tres puntos siempre están en un plano, están en el mismo plano. Entonces esa es la primera observación que hago, que es interesante de extraer de estos resultados. La segunda observación que hago es en cuanto a lo que se denominan grados de libertad, que yo lo mencioné en un video anterior y que creo que ahora amerita una mayor profundización o, si se quiere, una explicación un poquito más detallada. Fíjense lo siguiente. Yo, para
determinar la posición espacial respecto de O de estas dos partículas, yo necesito conocer R20 y R10. Este vector tiene tres componentes, X y Z. Y este vector tiene componentes también X y Z. O sea que conocer estos dos vectores es conocer 6 números para poder ubicar para todo T a las partículas en el espacio. Que de hecho, si en esta foto a mí me las ubicaron las partículas, quiere decir que me dieron esos 6 números. Por lo tanto, se dice que este sistema tiene 6 grados de libertad, que básicamente son las ecuaciones que yo tengo que encontrar para resolver el sistema, para ubicar unívocamente a las partículas en el espacio. Necesito 6 números, este sistema tiene 6 grados de libertad. Ahora bien, en el sistema reducido, yo mencioné que es como que se redujeron los grados de libertad a 3. Porque en definitiva el sistema reducido me permitía encontrar R12. R12 que era la posición de la partícula 1 respecto de la 2. Y R12 es un vector que tiene 3 números, o sea 3 grados de libertad. Pero la idea básicamente es la siguiente. ¿Realmente se redujeron los grados de libertad? No. Los grados de libertad siguen siendo 6. Lo que cambió es la observación. Porque R12 es este vector. Es el vector que me permite a mí medir la posición de la partícula 1 respecto de la 2. Y si yo me paro en la 2, para ubicar a la partícula 1 en el espacio, necesito solamente 3 números. Que son R12 precisamente. Porque nosotros también dijimos que en dos partículas pierde un poco sentido el ubicarlas unívocamente a cada una en el espacio y toma más sentido el ver dónde está una respecto de la otra. Porque si R12 es 0, significa que están juntas. Si R12 apunta para allá, significa que esta es la dirección en la cual podemos encontrar el centro de masa y a la otra partícula. O sea que pierde un poco el sentido absoluto y toma más sentido el relativo para el cual necesito menos grados de libertad. Pero eso no significa que yo, habiendo resuelto el sistema reducido, que es este, y habiendo encontrado cómo se mueve el centro de masas, o sea, cuál es la posición del centro de masas para un determinado T, yo no pueda encontrar unívocamente dónde están R1 y R2 respecto de mi sistema de referencia. ¿Por qué? Porque fíjense, en esta expresión, fíjense que yo tengo que R10, que es la posición de la partícula I respecto de O, RI0, es RI respecto del centro de masas más RI respecto del centro de masas más la posición del centro de masas. Entonces fíjense que si lo hago para la partícula 1, R10 o R1 es la posición del centro de masas más la posición de la partícula 1 respecto del centro de masas. Eso me da la posición de la partícula 1 respecto de O. Entonces fíjense que es R del centro de masas más esto que está acá, que era lo que obtuvimos acá. Lo mismo con la partícula 2. R20, que es R2, es la posición del centro de masa más R2 asterisco, y R2 asterisco es esa expresión. Entonces fíjense que esto me dice, mirá, acá tengo 3 números, y acá tengo 3 números. O sea, 6 grados de libertad. ¿Cómo armé esos 6 grados de libertad? 3 los saqué de acá, que lo resuelvo con esto. Y los otros 3 salen de la posición del centro de masa que está en esta foto, que lógicamente surge de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seguir con las consignas que faltan. Y vamos a ir viendo también qué forma particular adoptan estas expresiones respecto del centro de masa para las velocidades y para las cantidades de movimiento. Así que sigamos adelante con este problema. Continuamos con la resolución. Vamos con el inciso B. El inciso B me pedía básicamente que calculáramos la velocidad del centro de masas respecto de O. Fíjense, velocidad del centro de masa respecto de O, que simplemente es velocidad del centro de masas. Fíjense que es muy sencillo calcularla en función de lo que tenemos en la foto, porque básicamente es la cantidad de movimiento del sistema dividido la masa del sistema, es decir, es M1V1 más M2V2 dividido la masa del sistema, que es M1 más M2. Entonces fíjense que es un resultado bastante sencillo de obtener. También lo podemos haber obtenido derivando esta, es exactamente igual. Pero básicamente fíjense que este es un resultado que ya conocíamos y en función de los datos que tenemos ahí, es muy sencillo de obtener. Pero este resultado no lo necesitamos para lo que viene, porque fíjense que el inciso C ahora me está pidiendo que calcule la velocidad de cada partícula respecto del centro de masa. Fíjense que el sistema de referencia centro de masas es un sistema de referencia que toma una importancia sin igual y más para un sistema de 2 partículas, sobre todo para un sistema de 2 partículas. Entonces fíjense, la velocidad de la partícula I respecto del centro de masas, que es BI asterisco, es la velocidad de la partícula I respecto de O menos la velocidad del centro de masa respecto de O. O sea, es la velocidad de la partícula I menos la velocidad del centro de masas. Es un cálculo muy similar al que hicimos con las posiciones. Entonces, si
repetimos eso para la partícula 1 respecto del centro de masa, reemplazando acá por 1, y repetimos esto para la velocidad de la partícula 2, asterisco, reemplazando acá por 2, y operamos, fíjense que obtenemos un resultado totalmente análogo, formalmente, al que obtuvimos para las posiciones, con la diferencia que acá, en vez de tener posiciones, tenemos velocidades. Fíjense que nuevamente acá me aparece el signo menos porque he dado vuelta el resultado B2,1 y lo he puesto como B1,2. Entonces fíjense que esto nos lleva al inciso D, que es muy interesante, porque me está pidiendo que calcule la cantidad de movimiento de cada partícula respecto del centro de masas. Fíjense que el sistema de referencia centro de masas es un sistema de referencia que es interesante y que nosotros ya lo habíamos mencionado como importante para la resolución de los problemas. Por lo tanto, es importante ver cuánto vale la cantidad de movimiento de cada partícula respecto del centro de masa. Y fíjense que la cantidad de movimiento de la partícula 1 respecto al centro de masas es masa por la velocidad de la partícula 1 respecto al centro de masas. Y la cantidad de movimiento de la partícula 2 respecto al centro de masas es masa por la velocidad de la partícula 2 respecto al centro de masas. Si hacemos esto, masa por la velocidad de cada una de las partículas respecto del centro de masa, fíjense que acá me aparece nuevamente, acá y acá, este concepto de masa reducida. Fíjense que es muy fácil calcular las cantidades de movimiento de cada una de las partículas habiendo resuelto el sistema reducido para el cual calculamos R12 o B12. Fíjense que me queda mu por B12 o menos mu por B12 para las cantidades de movimiento de cada una de las partículas respecto del centro de masas. Porque no olvidemos, no perdamos el oriente, este sistema está aislado. O sea que ese centro de masas o está quieto, o está en reposo o se mueve a velocidad constante. Entonces es un buen sistema de referencia. Entonces por eso que toma una significación distinta el centro de masas respecto de lo que puede ser un sistema de referencia que no esté en esa línea imaginaria que une las dos partículas. En definitiva, el centro de masa pertenece a esa línea imaginaria y lo hemos visto. Entonces acá es donde aparece el inciso E. Porque fíjense que el inciso E me dice, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento P del sistema asterisco? Y nosotros ya habíamos visto que la cantidad de movimiento del sistema asterisco para cualquier sistema era 0. Porque la cantidad de movimiento del sistema asterisco básicamente es la masa del sistema por la velocidad del centro de masas asterisco. Y la velocidad del centro de masas asterisco es la velocidad del centro de masas respecto del centro de masas. Y la velocidad del centro de masas respecto del centro de masas es 0. Por lo tanto, esto es 0. Y fíjense que acá, si yo hago P del sistema asterisco, que hago P1 asterisco más P sub 2 asterisco, fíjense, si yo hago P1 asterisco más P sub 2 asterisco, hago mu por B12 menos mu por B12 y lógicamente lo que estoy verificando es que esto es 0. Es decir, esto es un resultado que yo debía haber predicho antes de resolver nada, porque ya lo tenía acá. Pero sin embargo, fíjense que tomando referencia al centro de masa, siguiendo el resultado ya más en detalle y de paso dándonos cuenta que las cantidades de movimiento las puedo expresar de esta manera, fíjense que llegamos al resultado que era esperado obtener antes siquiera de haber resuelto este problema o habernos lanzado precisamente a hacer todos los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que seguir adelante, sobre todo con la resolución de problemas.